Nunca pensé que un martes cualquiera podía cambiarme la voz por dentro. Andrew entró sin tocar el timbre, como si la casa fuera de él, como si yo, su madre, solo fuera un mueble más. Llevaba su chaqueta de siempre, esa marrón gastada que solía colgar en mi perchero sin pedir permiso, y venía con una frase ya preparada, una de esas frases que no se lanzan por casualidad, sino como una orden disfrazada de necesidad. Mamá, mi esposa, los niños y Nelly se van a venir a vivir aquí. Están apretados. Ya decidimos. Me lo dijo mientras yo estaba en la cocina removiendo el café. Ni siquiera esperó que le ofreciera una taza. Ni un saludo, ni un ¿cómo estás? Solo ese anuncio, como quien notifica una entrega. Yo tengo 70 años. 40 de ellos fregando suelos y cuidando casas ajenas para poder comprar la mía. Y ahora mi hijo me venía a decir que otros iban a ocuparla. Sin preguntarme, sin mirarme. Pero lo que él no sabía es que mientras hablaba, con esa seguridad heredada de quien nunca ha tenido que construir su propio hogar, yo ya estaba pensando. No lo interrumpí. Lo dejé caminar por mi sala como si fuera suya, tocar los cojines, mirar por la ventana como si estuviera evaluando el terreno. Lo observé con la cafetera en la mano, aún humeando, no por el café, por mí, porque por dentro también me hervía algo. No rabia, no tristeza, era otra cosa, algo que venía de muy hondo. ¿Me oíste, mamá? Melissa ya empezó a empacar, los niños están felices, y Nelly ya no puede vivir sola, aquí hay espacio de sobra, y tú estás sola. Ahí estaba, ese, tú estás sola. No era un hecho, era una excusa, una forma de barrer con mis decisiones, con mis días, con mis cosas, con mi silencio. Nelly, la madre de Melissa, una mujer que he visto tal vez 5 veces en mi vida, y ahora iba a vivir en mi casa, en el cuarto de huéspedes que me costó años amueblar con mis propios ahorros, no por lujo, sino porque quería que mis nietos me visitaran y tuvieran un lugar bonito donde quedarse. Pero ese cuarto ya no era para mis nietos, era para una mujer que ni siquiera me llama por mi nombre. Andrew, le dije, con la voz suave, pero firme como una tabla bien cortada. Esta casa es mía, la compré yo, la pago yo. Se rió. Mi propio hijo se rió. No fue una risa de alivio ni de ternura, fue una risa de superioridad, de quien cree que decir mamá es lo mismo que decir disponible. ¡Ay, mamá! No seas dramática. Es temporal. Te va a hacer bien tener compañía. Temporales. Así empiezan todos sus planes. Así empezó cuando solo se quedaría un mes, después de dejar a su primera esposa. Se quedó 2 años. Así empezó cuando solo necesitaba dinero para el coche. Nunca devolvió ni un euro. ¿Te imaginas qué hizo Margaret después de escuchar eso? No respondió con gritos, pero ese café fue el último que sirvió sin condiciones. Suscríbete al canal y quédate, porque lo que viene no se lo espera ni su propio hijo. ¿Cuándo planeas traerlos? Pregunté. No lo pregunté con rabia. Lo pregunté como quien necesita saber la hora exacta de una tormenta. Este sábado. Claro, ya todo estaba decidido. Melissa lo habría planificado todo. Los niños en mi cuarto de costura, Nelly en el de huéspedes, ellos en la sala, como si yo no existiera, como si yo no tuviera palabra. Mi cuarto de costura, ese era mi santuario. Ahí tenía mi máquina de coser, mis tijeras italianas, mis hilos ordenados por color. Ahí me sentaba a pensar. A veces no cosía nada, solo me sentaba a mirar las telas, y ahora iban a llenarlo de juguetes, mochilas, gritos, y eso no me enojaba por los niños, me enojaba por mí, porque una parte de mí se cansó, se hartó, se despertó. Está bien, Andrew, dije, y vi cómo su rostro se relajaba, cómo pensó que había ganado. Me dio un beso en la frente como cuando uno felicita a una niña por portarse bien, y se fue. Se fue creyendo que su madre era la misma de siempre, pero esa noche no dormí. Llamé a Severina al amanecer. Ella sí toca el timbre cuando llega. Ella sí me escucha. Necesito contarte algo, algo importante. Y cuando vino, con su suéter verde de siempre, con su termo de té, con esa mirada de mujer que también ha sido ignorada por su propia sangre, supe que estaba lista para hablar. ¿Vas a dejar que se metan a vivir aquí como si nada? Me preguntó. Negué con la cabeza. Esta vez no. Y ahí empezó todo.
Cuando Severina llegó esa mañana, la recibí con un café recién hecho y un nudo en el estómago. Ella no preguntó nada al principio, solo me miró. Sabía leer mis silencios mejor que nadie. Se sentó frente a mí y esperó. Y yo, por primera vez, le conté todo sin adornos. Le conté cómo Andrew me habló como si ya todo estuviera decidido. Cómo Melissa ni siquiera se molestó en preguntarme si me parecía bien. Le conté lo que me dolió más. No la mudanza, no los niños, sino esa sensación de ser una figura decorativa, una casa sin alma, una abuela útil, una madre conveniente, pero nunca una mujer con opinión. ¿Y tú qué les dijiste?, me preguntó Severina. Que sí, se atragantó con el café. ¿Cómo que sí? Que sí, pero solo con la boca. Por dentro ya estoy moviendo fichas. La miré y vi esa chispa cómplice que siempre aparece cuando dos mujeres se reconocen, cuando saben que llegó la hora de dejar de complacer. Tengo un plan. Y lo tenía. No uno improvisado. Uno que llevaba meses gestándose en mi cabeza. Porque Andrew ya venía con esas insinuaciones desde hace tiempo. Que la casa era muy grande para una sola persona, que los niños estarían mejor con jardín, que Nelly necesitaba cuidados, y Melissa, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos, cada vez que venía, recorría el pasillo como quien mide el espacio para un nuevo sofá. ¿Y cuál es el plan?, me preguntó Severina. Lo vas a ver. Ese día fue diferente. Después de desayunar fuimos juntas al parque, como cada mañana. Nuestro grupo de caminata estaba reunido. 8 mujeres entre 60 y 75 años, todas con algo en común, la edad y la experiencia de haber sido pasadas por alto. ¿Sabes qué me dijo mi hija?, contó Tania mientras estiraba las piernas. Que ya estoy muy mayor para manejar. Yo, que no he tenido ni una multa en 30 años. Todas protestamos. Era la misma historia con otro nombre. Cecilia, que quedó viuda hace 2 años, contaba cómo sus hijos querían vender su casa para ayudarlas a administrar mejor. Y Severina, con voz calma pero firme, contó cómo su hija había querido que se mudara a un apartamento más pequeño, más fácil de cuidar. Como si cuidar casas fuera nuestro problema, como si vivir menos fuera vivir mejor. Volvimos a casa con más claridad que nunca. No estábamos solas, no éramos las únicas. Almorzamos juntas en una fonda pequeña del barrio, nos reímos, nos tomamos una selfie. Y mientras Severina probaba su flan, me preguntó, ¿estás lista? Más que nunca. Al día siguiente, mientras Andrew seguía creyendo que su plan iba sobre ruedas, yo estaba en el banco, con una carpeta en la mano, mis ahorros de toda la vida, una cuenta que él no conocía, dinero que fui guardando poco a poco desde que me jubilé. ¿Cuánto desea transferir, señora Whitmore? Todo. La gerente levantó la ceja. ¿Está segura? Completamente. No temblé al firmar, porque esa firma no era solo una transacción. Era mi primer no verdadero, el primero en 70 años. Luego fuimos a la inmobiliaria. Ya había hablado con el licenciado Fagundes. Tenía una propiedad pequeña, moderna, lejos del barrio de siempre. Un lugar donde nadie me llamaría la mamá de Andrew. Un lugar donde solo sería Margaret. Firmé con la misma calma con la que tejía mis bufandas en invierno. En 24 horas tendrá las llaves, me dijo el abogado. Salí de allí con Severina. No lloré. No me temblaron los labios. Me sentí como una mujer que, por fin, estaba eligiéndose a sí misma. ¿Y si Andrew se pone violento?, me preguntó Severina, ya en el auto. Que grite lo que quiera, ya no me asusta. Esa noche dormí profundamente, como no dormía desde hacía años, sin sobresaltos, sin pendientes, sin la sensación de que estaba dejando pasar mi vida por complacer. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre. Era Melissa, con su bolsa de pan dulce en la mano, su sonrisa fingida y esa voz melosa que solo usaba cuando quería algo. Hola, suegra. Vine para hablar sobre la mudanza del sábado. Le serví café en mi taza más bonita, me senté frente a ella, y la dejé hablar, y hablar, hasta que dijo lo que yo ya sabía. Los niños están emocionados, Leandro ya eligió su cama, Cecilia quiere quedarse en el cuarto de costura. Mi pecho se apretó, mi cuarto de costura, mi refugio. ¿Y ustedes? Dormiremos en la sala, por ahora. Por ahora. Mentira. Sabía que una vez que se instalaran no se irían jamás. ¿Van a contribuir con los gastos?, le pregunté. Vaciló, bajó la mirada.
Lo que podamos. Ya sabe, la situación, claro, como siempre, lo que puedan. Cuando puedan. Si pueden. Melissa, ¿ustedes me preguntaron si yo quería esto? El silencio la sacudió. Jugó con la servilleta. No me miró. Andrew dijo que usted estaba feliz, que ya no quería estar sola. Mentira. Yo no estoy sola. Tengo amigas, actividades, rutina. Esta casa me queda perfecta. Por primera vez, su sonrisa se quebró. Por primera vez entendió que no todo estaba dicho, que tal vez había un límite, y que ese límite era yo. Después de que Melissa se fue, dejándome la taza medio vacía y una bolsa de pan dulce sobre la mesa, como símbolo de su intento de suavizar lo que venía, el silencio en la casa se volvió espeso, pero no incómodo. Era un silencio que me hablaba. No era tristeza lo que sentía, era otra cosa, era claridad, como si, de pronto, después de años de ver el mundo a través de los lentes del deber y la resignación, alguien me los hubiera quitado y pudiera ver todo con nitidez brutal. Me quedé en la cocina, sentada frente a la ventana, mirando el jardincito donde las bugambilias empezaban a trepar por la reja. Ese pequeño jardín era mío. Lo había cuidado yo. Había sembrado cada planta, una por una, con las rodillas adoloridas pero el alma tranquila. Y ahora me querían convencer de que compartir era lo natural, que acompañar era lo correcto. Pero en sus bocas, esas palabras venían cargadas de imposición. Al día siguiente, Severina llegó temprano con una bolsa de pan, de verdad, unos tamales verdes y su sonrisa firme. Hoy hay mucho que hacer, me dijo sin esperar permiso. No traigo ánimo de llorar contigo, Rosa. Hoy no se llora, hoy se ejecuta. Nos pusimos a empacar, pero no como quien huye, sino como quien elige. Elegí qué llevarme y qué dejar atrás. La blusa de lino que usé el día que me jubilé. Las cartas que me mandaba George cuando trabajaba en el norte. La manta que tejí durante el embarazo de Rachel, que al final no quiso. ¿Te vas a llevar esto?, preguntó Severina señalando un portarretratos con la foto de Andrew cuando tenía 6 años. La miré. Y respondí sin drama. No, esa versión de él ya no existe. Nos miramos. Y entendió. A las 11 fuimos al banco. Mi carpeta de plástico rojo, con mis documentos, se veía pequeña entre mis manos, pero pesaba como si llevara ahí toda mi vida. Los ahorros estaban ahí, mi libertad también. La gerente me miró con sorpresa. ¿Estás segura de que quiere transferir esta cantidad? Estoy segura de que quiero empezar de nuevo. Eso también cuenta. Después fuimos directo a la inmobiliaria. El licenciado Fagundes ya me esperaba. Lista para firmar. Lista para vivir. Firmé sin temblar, ni una pizca de duda, porque por primera vez no lo hacía para nadie más. No era para Andrew, ni para Melissa, ni para los niños. Era para mí. En 24 horas tendrá las llaves. Perfecto. ¿Y la otra propiedad? Se vende. Hoy la tarde nos encontró sentadas en un restaurante de esquina. Nada de lujos. Pero tenía buenas sillas, sombra y flan casero. Comimos sin apuro, sin culpas, sin tener que justificar por qué merecíamos estar bien. ¿No tienes miedo de arrepentirte?, me preguntó Severina. Me arrepentí durante 70 años de no ponerme primero. Ya no me queda tiempo para seguir haciéndolo. De regreso pasamos por la papelería. Compré sobres, marcadores, etiquetas. Quería que todo estuviera claro. Esa noche, ya con las cajas apiladas en la sala, volví a entrar a mi cuarto de costura. Mi refugio, mi escondite, mi templo. Toqué mi máquina con cariño, mis tijeras de mango rojo, los hilos ordenados por tonalidad. Ese cuarto no solo tenía objetos, tenía mi historia, mis momentos en los que me recordaba quién era, y saber que querían convertirlo en el dormitorio de 2 niños que ni siquiera sabían pronunciar mi nombre completo. Eso me dolía, no porque no los quisiera, sino porque nadie me preguntó. Nadie pensó en lo que eso significaba para mí. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba, pero yo estaba lista. Me levanté a las 6, me duché, me vestí con mi blusa blanca con encaje y mis pantalones negros. Me maquillé apenas, solo lo suficiente para que, si alguien me miraba, no viera cansancio, sino decisión. A las 9:05, el camión se estacionó frente a la casa. Andrew se bajó primero, con esa actitud de gerente de mudanza.
Daba instrucciones a los cargadores como si fueran sus empleados. Melissa venía detrás, con los niños brincando alrededor. Nelly bajó después, con paso lento, apoyándose en su bastón. Desde la puerta los vi todos, como se ve una obra de teatro desde la última fila. Sabía los diálogos, conocía los personajes. Y aún así, la escena me sacudió. «Buenos días, mamá. Ya estamos listos. No va a ser necesario que entren». «¿Qué? No van a entrar a esta casa». El silencio fue como una explosión muda. Se miraron entre ellos. Andrew dio un paso al frente. «¿Estás bromeando?» «Nunca he hablado más en serio». Melissa trató de suavizar. «Suegra, los niños ya están emocionados. No les hagas esto. No les estoy haciendo nada. Estoy defendiendo lo que es mío». Nelly se acercó. «¿Dónde está mi cuarto?» «No hay cuarto para usted, señora». Andrew empezó a gritar. Los cargadores se miraban incómodos. Uno, un señor canoso, se acercó a él. «Disculpe, joven, pero si la señora no autoriza, no podemos entrar». Andrew se giró hacia mí con furia. «Nos costó una fortuna este camión. Ya no tenemos dónde vivir. Eso es consecuencia de decisiones que ustedes tomaron sin mí, y yo no soy responsable de eso». «Eres una egoísta». «Egoísta es querer imponer tu vida en la casa de otro». Melissa empezó a llorar. Los niños se abrazaron a su madre. Nelly se sentó en la banqueta, confundida. «No se preocupen», les dijo Andrew a los cargadores. «Mi mamá ya va a entrar en razón». «No va a pasar». «¿Y si pagamos renta?» «No». «¿Y si es temporal?» «No». «¿Y si prometemos respetar tu espacio?» «No». Cada no era una piedra firme que yo colocaba bajo mis pies, no para hundirlos, sino para sostenerme. «¿Qué te pasó, mamá? Antes no eras así». Antes no sabía lo que valía, ahora sí. Cuando se fueron, humillados, con las cajas todavía en el camión, el silencio volvió, pero esta vez era mío. Esa noche dormí en casa de Severina. Nos acostamos tarde viendo un programa de cocina, yo con una taza de té, ella con una manta tejida por su nieta. Antes de dormir me miró y dijo: «¿Cómo te sientes?» «Me siento libre, Severina. Me siento como si por fin la vida me perteneciera». Y no era una metáfora. Era verdad. La noche antes de la mudanza oficial, dormí en la sala. No porque no tuviera cama, sino porque quería despedirme. Cada rincón de la casa tenía algo mío, los portarretratos en el mueble. Algunos ya sin marco, pero con recuerdos intactos. El reloj de péndulo que George había comprado en una feria de antigüedades cuando aún teníamos más sueños que canas. Las cortinas que cosí a mano, puntada por puntada, cuando por fin me permití dejar de vivir con lo prestado. Y el olor. Ese olor mezcla de café, jabonzote y flores secas. El olor de mi independencia. Era la última noche que dormiría ahí como dueña, y lo sabía. Pero no había tristeza. Solo una paz suave, la que llega cuando uno por fin hace lo que debería haber hecho hace mucho. A las 7:30, Severina llegó puntual. Su suru blanco brillaba bajo el sol de la mañana. Bajó con 2 termos de café, una bolsa con galletas y su voz templada. ¿Lista? Más que lista. Cargamos las últimas cajas al coche. Solo llevé lo esencial. Mis papeles, mi costurero, 2 álbumes de fotos, la manta que tejí para mí, por primera vez, y un frasco de perfume que no usaba desde hacía 20 años, pero que me recordaba quién era antes de convertirme en mamá. A las 8:40 estábamos de vuelta en la casa. Había que esperar el espectáculo. Severina preparó café. Lo sirvió en las tazas con flores azules que yo guardaba para visitas especiales. «Hoy las visitas especiales somos nosotras», me dijo con una sonrisa. A las 9 en punto apareció el camión, como si hubieran ensayado la entrada. Andrew venía al volante. Detrás, Melissa en su coche con los niños y Nelly. Luego, un tercer vehículo, con primos, tíos, cajas, bolsas y esa actitud de conquista disfrazada de mudanza. Los vi bajar con energía, los niños corriendo, riendo, señalando la casa, Melissa dando órdenes con tono dulce, Andrew revisando su celular, organizando horarios, Nelly bajando con lentitud, mientras uno de los primos le sostenía el brazo. Yo no me moví, estaba en la puerta, de pie, con una taza de café en la mano, con la espalda recta y el alma en calma. «Buenos días, mamá».
dijo Andrew, ya cerca. Los muchachos van a empezar a bajar las cosas. ¿Puedes abrir la puerta para que entren? No va a ser necesario. Silencio. El primer silencio fue de sorpresa, el segundo de incomodidad, el tercero de rabia. Andrew se acercó, sonriendo con incredulidad. ¿Cómo que no va a ser necesario? ¿Porque no van a entrar? Mamá, ya trajimos todo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que esta casa ya no es mía. ¿Cómo? Melissa se acercó con los niños, ahora en silencio, tomados de la mano. Nelly se detuvo a medio camino, tratando de entender. La vendí. ¿Qué? Gritó Andrew. ¿Vendiste la casa? Sí. ¿Nuestra casa? No, Andrew, mi casa. Y ahora ni siquiera eso. Ya no me pertenece. Se hizo un silencio distinto, un silencio que pesaba, como si el aire se hubiera espeso de repente. No puede ser, dijo Melissa. Ya es. ¿Y dónde vas a vivir? En otro lugar, uno mío, pequeño, tranquilo, sin invasores. Andrew caminaba de un lado a otro, nervioso, frotándose la frente, como quien busca una salida que no existe. Mamá, no puedes hacer esto. Lo hice, y esta vez no te pedí permiso. Melissa empezó a llorar. Nelly, con su bastón, se sentó en la banqueta. Los niños, confundidos, buscaban señales en los adultos. ¿Dónde vamos a dormir ahora?, preguntó Melissa. Eso deberían haberlo pensado antes de decidir por mí. Uno de los cargadores, incómodo, se acercó. Señora, ¿cancelamos la descarga? Sí, por favor. Esta casa ya tiene nuevos dueños. Y no son ellos. Andrew se giró hacia mí, con el rostro descompuesto. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque me cansé de que confundieran mi amor con disponibilidad. Somos tu familia. Y por eso les estoy enseñando lo que es el respeto. Mamá, vendiste la herencia de tus nietos. Number. Les enseñé a no esperar lo que no se han ganado. A lo lejos, doña Carmen se asomaba por su ventana. Don Julio fingía regar las plantas, pero no perdía detalle. Los vecinos sabían que algo estaba ocurriendo. Y yo no me escondí. Por primera vez en años no sentí vergüenza, sentí orgullo. Andrew dio un golpe al portón del camión. Melissa lo seguía con los ojos vidriosos. Nelly se levantó sin decir palabra. Esto no se va a quedar así, dijo Andrew. Tienes razón, respondí. Esto ya no se va a quedar como estaba. Pasaron menos de 24 horas desde el desastre de la mudanza fallida cuando sonó mi teléfono fijo. Sí, todavía tengo uno. Me gusta más que el móvil. Suena distinto, más serio. Y esa mañana sonó como una campana de advertencia. ¿Señora Margaret Whitmore? Sí, soy yo. Le habla el licenciado Héctor Terrento, abogado del señor Andrew Whitmore. Me senté sin decir nada. Tomé aire. El tono era educado, pero frío. Esa cortesía que no viene del respeto, sino de los manuales de protocolo. Mi cliente me ha solicitado contactarla con respecto a la propiedad de la calle Rosales número 26. Escucho. Mi cliente alega que la decisión de venta fue tomada en un estado emocional alterado y sin considerar los derechos familiares adquiridos. Me reí. No pude evitarlo. No fue una carcajada, fue un soplido seco, como quien escucha que le están hablando en otro idioma, uno ridículo. Licenciado, ¿me está diciendo que ser madre implica perder la propiedad privada? Hubo un silencio. No exactamente, señora, pero creemos que puede existir base para impugnar la venta si se demuestra que usted no estaba en condiciones de decidir con claridad. Tengo 70 años, licenciada, no estoy desorientada. Estoy más lúcida que nunca. Lo entiendo, pero el interés de mi cliente es proteger el patrimonio familiar. ¿El patrimonio de quién? La casa estaba a mi nombre, yo la compré, yo la pagué, nadie más. Colgué sin levantar la voz, sin escándalo, sin lágrimas. Me fui a la cocina, preparé café, y mientras esperaba que hirviera el agua, me descubrí sonriendo, porque entendí. Entendí que Andrew no estaba luchando por mí. Estaba luchando contra la idea de que su madre ya no era manipulable, contra la realidad de que sus planes ya no funcionaban, contra el miedo de tener que sostenerse solo. A media tarde vino Severina. Traía pan dulce, 2 tazas térmicas y ese silencio respetuoso que solo tienen las amigas que han pasado por todo. ¿Cómo fue?
Le conté cada palabra. No hizo caras, no se escandalizó, solo asintió y dijo: «Ya empezaron». «Sí», respondí, «pero no me muevo ni un centímetro». Esa noche me acosté tarde, no por ansiedad, sino porque estuve ordenando papeles, buscando las escrituras, los recibos, las copias de los trámites bancarios, las transferencias. Todo estaba en regla, todo firmado, todo a mi nombre. No había forma de revertirlo, a menos que me quebrara. Y yo ya no me quebraba. El lunes por la mañana llegó otro intento. Esta vez fue un mensaje de texto en mi celular, un número desconocido. «Señora Whitmore, mi cliente desea evitar un proceso legal y propone llegar a un acuerdo amistoso que beneficie a ambas partes. ¿Estaría dispuesta a reunirse esta semana?». Lo leí 3 veces. Cada palabra olía a manipulación elegante. Acuerdo amistoso. Beneficio mutuo. Evitar proceso legal. Lo pensé. Lo dejé en visto y no contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque, a veces, el silencio es más claro que 1000 argumentos. A las 5 de la tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí con precaución. Era Daniel, mi vecino del frente. Hombre discreto, amable, de unos 60 años. Viudo. Jardinero de toda la vida. «Buenas tardes, doña Margaret. Solo quería avisarle que esta mañana pasó un hombre tomando fotos a su fachada. Le pregunté si necesitaba algo y me dijo que era para un tema legal. Me pareció raro». Le agradecí. No me sorprendió. Andrew estaba empezando a buscar presión por todos los ángulos. Pero ya era tarde. Mi voluntad ya tenía raíces. Esa noche Severina me propuso algo mientras cenábamos. «¿Y si escribes todo paso a paso? No para defenderte, para dejar constancia, para ti, para las mujeres que vienen detrás». La idea me gustó. No era una queja, era una bitácora, un testimonio. Tomé un cuaderno viejo, de tapas verdes, que tenía guardado con papelería de cuando trabajaba. En la primera página escribí: «Ya no pueden entrar». Y debajo: «No porque yo cierre con llave, sino porque por fin abrí los ojos». El martes amaneció con el teléfono sonando. No el fijo esta vez, el celular, ese que casi nunca suena tan temprano, salvo para traer problemas. Miré la pantalla. Tania, mi hermana, la que vive en Guadalajara, la que siempre llega tarde a todo, excepto cuando hay chismes familiares. «¿Rosa? ¿Es cierto lo que me contaron?». No saludó. No preguntó si tenía tiempo. Solo atacó. «Que corriste a Andrew y a sus hijos de la casa. Que vendiste la propiedad». Respiré. Volví a mirar por la ventana antes de responder. El cielo estaba claro. No había nubes, ni en el cielo, ni en mí. No corrí a nadie, Tania. Solo decidí que no iba a permitir que decidieran por mí. «Pero es tu hijo, Rosa. Tus nietos. Están desesperados». «¿Y tú crees que yo no lo estuve alguna vez? ¿Crees que alguna vez alguien vino a rescatarme cuando yo estaba desesperada?». Silencio. Los hijos siempre pueden contar con las madres, pero las madres también tienen límites. Corté la llamada sin culpa, sin temblores, sin esa punzada que antes me hacía dudar de mí misma. A media mañana llegaron mensajes de 2 primos lejanos, de esos que no me saludaban desde Navidad de 2015. Ahora querían entender lo que había pasado, como si eso les diera algún derecho a opinar. Ignoré todos. Esa tarde, Severina vino con una sorpresa. Había impreso una hoja, un fragmento de un artículo que hablaba de mujeres mayores que defendían sus bienes y derechos frente a abusos familiares. «Mira esto», me dijo. «No estás sola». Lo leí, y por primera vez desde que todo esto empezó sentí algo nuevo. No era alivio, ni orgullo, era resonancia, como si, al fin, mi historia empezara a tener eco más allá de estas paredes. El miércoles por la tarde salí a caminar por el barrio. No quería esconderme. Quería ver qué tanto habían hablado los vecinos, y sí, habían hablado. Doña Carmen me saludó desde su patio, con esa mezcla de simpatía y juicio que solo ella sabía combinar. «¿Cómo estás, Rosa?». «Tranquila. Se dice que fue un escándalo. A veces hay que hacer ruido para que te escuchen». No dijo más, pero tampoco bajó la vista. Al llegar al parque, vi a don Julio, el mismo que me había enseñado a podar mi limonero años atrás. «Doña Rosa», me dijo sin preámbulo. «Bien hecho». Levanté las cejas.
No todos se atreven a poner límites cuando ya los han traspasado toda la vida. Era ahora o nunca. Y fue ahora. Me estrechó la mano con fuerza y se fue. Esa noche, mientras revisaba unas cajas que aún no había desarmado, encontré una carta, de George, de esas que me mandaba cuando trabajaba en Veracruz, en los años 80. La abrí como quien abre una ventana antigua. Rosa, algún día nuestros hijos tendrán sus propias casas, y tú tendrás la tranquilidad que tanto mereces. Esa casa que ahora sueñas será tuya, no lo dudes. Lloré, pero no de tristeza. Lloré porque George había visto algo que yo tardé 40 años en ver, que yo no nací para estar al servicio de todos, que la casa era un símbolo, pero el valor era yo. A las 11 de la noche recibí otro mensaje, esta vez de un número conocido, Andrew. Mamá, Melissa está mal, los niños están confundidos. ¿Podemos hablar? Lo leí varias veces, no respondí. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No era tiempo de hablar, era tiempo de que él escuchara su propio silencio. El jueves a las 7 de la tarde tocaron el timbre. No fue un timbrazo impaciente, fue un toque suave, como si el que estaba del otro lado ya no viniera a imponer, sino a suplicar. Miré por la mirilla. Era Andrew, solo, sin niños, sin Melissa, sin rabia en la cara, pero sí con una desesperación que le colgaba de los hombros como un saco mojado. Abrí la puerta. No hablé. Él tampoco. Pasaron unos segundos en los que no éramos madre e hijo. Éramos dos personas paradas en la misma historia, pero desde lados opuestos. ¿Puedo pasar? 5 minutos. Entró. Caminó lento. No se sentó. Solo se quedó de pie, al lado del sillón donde yo solía leer, ese que un día ocupó sin preguntar para ver sus partidos de fútbol. No vengo a discutir. Eso sería nuevo, respondí, sin dureza. Sé que no hice las cosas bien. Tampoco las pensaste. Melissa está muy mal. Los niños preguntan por ti todos los días. Nelly, no tiene dónde ir. Y todo eso lo pensaste después, nunca antes de tomar decisiones por mí. Se quedó callado. Andrew, lo que pasó no fue un accidente. Fue una cadena de actos premeditados, sin mi consentimiento. Ustedes planearon una vida en mi casa, sin mí. Pensamos que ibas a estar feliz de tenernos cerca. ¿Feliz o útil? Levantó la mirada. Y por primera vez vi vergüenza, no culpa, vergüenza verdadera. Nunca te pregunté si querías. Nunca me diste esa opción. Se sentó, sus hombros caídos, sus manos entrelazadas, su voz rota. Mam, no sé cómo revertir esto. No se revierte. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a borrar de tu vida? Number. Pero tampoco los voy a dejar entrar como si nada. No soy un monstruo. Tampoco soy una sirvienta. Silencio. Lo hicimos todo mal, dijo. Y ahora les toca vivir con eso. Igual que yo viví con sus olvidos, sus exigencias, sus visitas con propósito. Igual que viví escuchando cómo me llamaban exagerada cada vez que ponía un límite. Se levantó, caminó hacia la puerta, y justo cuando puso la mano sobre el picaporte, me miró. ¿Algún día me vas a perdonar? Tal vez. ¿Y me vas a dejar ver a los niños contigo? Cuando tú aprendas a verme como algo más que la abuela útil. Abrió, cerró sin hacer ruido. Al día siguiente llegaron las llaves, las de mi nueva casa, mi espacio, mi paz. Llamé a Severina. ¿Lista? Listísima. Cargamos lo que quedaba. Una caja con mis revistas de costura, un marco con la foto de George, la lámpara de noche que siempre me gustó aunque todos decían que era anticuada. Cuando subí al coche, no miré atrás, no porque no doliera, sino porque esta vez ya no iba a vivir mirando por el retrovisor. Al llegar a la nueva casa, Severina me ayudó a desempacar. Todo olía a pintura fresca. El piso crujía un poco, como saludando. Las ventanas dejaban entrar una luz tibia, amable, y el silencio era otro. No era soledad, era espacio para mí. Colgué mi delantal en la cocina, puse mi costurero sobre una mesa pequeña, encendí la radio, y mientras sonaba una vieja canción de Cecilia Toussaint, entendí algo que ninguna discusión podía quitarme. No era castigo, era libertad, no era venganza, era respeto, no era distanciamiento, era la línea final.
esa que, una vez cruzada, ya no se borra, solo se defiende. Llevaba 3 días en la nueva casa cuando me di cuenta de algo tan simple como revelador. No necesitaba levantarme temprano, no tenía que preparar desayuno para nadie, no tenía que revisar la lista del súper para saber si alcanzaba para todos. No tenía que medir mis palabras, ni mis pasos, ni mis espacios. Por primera vez en 70 años, el silencio era mío, y me gustaba. La casa era más pequeña, sí, pero eso la hacía más cálida. 2 recámaras, una sala con luz natural, una cocina donde cabíamos yo, mi taza y mis ganas. No tenía lujos, pero tenía lo que yo elegí. Cada mañana me preparaba café sin apuro, abría las ventanas, dejaba que el sol tocara el piso, y mientras me sentaba en mi sillón nuevo, que nadie había usado antes que yo, me preguntaba, ¿esto es la libertad? Porque, si lo era, me arrepentía de no haberla buscado antes. El sábado, Severina vino con flores. Las puso en un florero de vidrio que habíamos comprado juntas en una feria, hace años. La casa huele distinto, dijo. Es que no hay culpa flotando, le respondí. Nos reímos, pero sabíamos que no era broma. Desayunamos juntas en la terraza, pan integral, frutas y un café que sabía a nuevas decisiones. Me miró con esa mezcla de admiración y alivio que solo una amiga verdadera puede ofrecer. ¿Lo harías otra vez? Number. Lo haría antes. A media mañana salimos a caminar por el barrio. Queríamos conocer la panadería, el mercado, la gente. No como forasteras, como mujeres que decidieron moverse, no por capricho, sino por respeto propio. En la esquina, una mujer de cabello blanco y delantal a cuadros barría su vereda. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió, y luego sonrió. «¿Se acaban de mudar?» «Sí, yo soy Margaret, ella es Severina. Yo soy Cecilia, vivo aquí hace 20 años. Bienvenidas». No preguntó si teníamos hijos, ni si estábamos casadas, ni por qué 2 mujeres de nuestra edad vivíamos solas. Nos ofreció pan casero y nos invitó al grupo de lectura de los miércoles por la tarde. Aceptamos sin dudar. Ese gesto, tan pequeño, me recordó algo. Cuando el respeto es la base, la curiosidad no invade, acompaña. Esa noche, al regresar, revisé mi celular. Había un mensaje, de un número que sí conocía. Melissa. No sé si vas a leer esto, pero quería decirte que Leandro y Cecilia te extrañan. Me preguntan por qué no los visitas. No sé qué decirles, solo eso. No respondí, pero tampoco borré el mensaje. El domingo fui al vivero. Compré plantas pequeñas, romero, lavanda, una bugambilia. Quería un jardín nuevo, pequeño, fácil de cuidar, pero lleno de cosas que crecieran sin permiso, como lo estaba empezando a hacer yo. Mientras las sembraba, sentí que mis manos no temblaban como antes, ni por la edad, ni por el cansancio, ni por la duda. Mis manos sabían lo que hacían, y yo también. Esa misma tarde sonó el timbre. Era Lisa, mi nieta, sola, 8 años, mochila pequeña, ojos grandes. Papá me trajo, pero se quedó en el coche. ¿Y tú querías venir? Sí. Entonces pasa. Entró, miró todo con asombro. ¿Esta es tu nueva casa? Sí. ¿Y ya no vives con papá? Number. Ahora vivo conmigo. La invité a sentarse. Le preparé chocolate caliente, le mostré mi costurero. Ella lo miró como si fuera un cofre mágico. ¿Me enseñas a coser? Cuando quieras. Jugamos, vimos caricaturas, nos tomamos selfies, me abrazó sin pedir nada. Y por primera vez yo también abracé sin miedo. Cuando Andrew vino a recogerla, no bajó del coche. Solo esperó. Lisa salió, me besó la mejilla y antes de subirse me dijo, «¿Me gusta tu casa?» «A mí también». No dije nada más. No era momento de hablar. Era momento de dejar que las cosas se acomoden solas, como las plantas nuevas. Esa noche, mientras regaba el jardín, pensé, no me fui para alejarme de ellos, me fui para acercarme a mí. Y en el fondo, si algún día ellos quieren encontrarme, sabrán que estoy aquí, no como madre sacrificada, ni como abuela servicial, sino como Margaret Whitmore, mujer, dueña de su jardín y de su vida. Una mañana de octubre, mientras preparaba avena con canela y las hojas secas se amontonaban en la entrada de la casa, sonó el timbre. Era temprano, tan temprano que ni siquiera los pájaros del árbol frente a la ventana habían terminado de acomodarse. Abrí la puerta con la taza en la mano.
Y ahí estaba Melissa, sin niños, sin maquillaje, con el cabello recogido como cuando no hay tiempo para fingir. Sostenía una bolsa de pan, el mismo pan dulce de siempre, pero esta vez no lo extendía como soborno, solo lo sostenía. ¿Podemos hablar? Claro, pero aquí afuera. Nos sentamos en las sillas de la terraza. El aire olía a tierra húmeda. Melissa bajó la vista. Se notaba nerviosa. No sé por dónde empezar. Entonces empieza por lo que más te pesa. Te juzgué mal. ¿Y eso te pesa? Sí, porque siempre pensé que estabas allí para lo que se necesitara, como si fuera natural. Se quedó callada. No por falta de palabras, sino por exceso de verdades que aún no sabía cómo digerir. Andrew está diferente, dijo después de un rato. ¿Para bien? Para confundido. Nos miramos, y en su mirada había algo nuevo. No era miedo, era humanidad. No vengo a pedir nada, agregó. Mejor así, respondí. Solo quería decirte que los niños preguntan por ti y que ahora entiendo algo que antes no veía. ¿El qué? Que los límites también son una forma de amar. Esa tarde me senté frente a mi máquina de coser, no para trabajar, sino para pensar, porque hay ideas que solo se ordenan al ritmo de la aguja. Pensé en Melissa, en Andrew, en cómo el mundo te acostumbra a ver a las madres como un recurso ilimitado, y en cómo duele enseñarles que ya no. Pero también pensé en lo que había ganado, no solo una casa, no solo tiempo, sino algo más difícil, la certeza de que no tengo que pedir permiso para existir. Días después, en el centro comunitario del barrio, me invitaron a dar una pequeña charla. Alguien había oído de mí, de lo que hice, de cómo defendí mi espacio, y pensaron que podía inspirar a otras mujeres. No supe qué decir al principio. Yo no me consideraba ejemplo de nada. Solo era una mujer cansada de ser la última en su propia lista. Pero cuando entré en esa sala y vi a más de 20 mujeres entre 60 y 80 años sentadas, esperando, entendí que sí tenía algo que compartir. Les hablé de las decisiones tardías, de la libertad que llega sin aplausos, de cómo no hace falta gritar para poner un límite. A veces basta con no abrir la puerta. Una señora de pelo gris se levantó al final y me dijo: yo creí que era la única. Ninguna de nosotras lo es, respondí, y me sentí menos sola también. El domingo, Leandro y Cecilia volvieron. Esta vez vinieron con un regalo, una planta en una maceta pintada por ellos. ¿Dónde la pongo, abuela? Aquí, junto a la ventana, para que le dé el sol. Jugamos. Les enseñé a bordar iniciales en servilletas viejas. Me reí cuando Leandro bordó una L torcida que parecía un rayo, y cuando Melissa vino a buscarlos, se quedó unos minutos en la entrada. No quiso entrar, y yo no la invité. Pero antes de irse dijo: gracias por recibirlos. Sé que no es un derecho, y ahora lo valoro. Levanté la vista, y por primera vez sentí que no era una frase vacía. A veces salgo al parque sola, otras veces con Severina. Y cuando camino entre los árboles, pienso en todo lo que cambió sin escándalo, sin golpes, sin titulares. Cambió cuando dejé de dar explicaciones, cuando entendí que no tengo que sentir culpa por elegir mi paz. Cambió cuando dejé de pedir permiso para vivir y empecé a ser Margaret, no mamá de, no abuela de, no esposa de, solo yo. Y eso, a los 70 años, es más revolucionario de lo que muchos imaginan. Las cosas no volvieron a ser como antes, ni con Andrew, ni con Melissa, ni siquiera conmigo misma, y eso fue lo mejor que pudo pasarme. Pasaron 3 semanas desde la última visita de los niños. Melissa ya no escribía, Andrew no insistía, y yo no sentía ni alivio ni nostalgia. Sentía otra cosa, espacio. No el espacio físico, el espacio mental, ese que necesitas para pensar sin ruido, para tomar decisiones sin justificarte, para respirar sin sentir que debes algo. Un lunes, mientras limpiaba los vidrios de la sala, sonó el timbre. Era un repartidor. Traía un sobre, sin remitente. Adentro había un dibujo, hecho por Leandro y Cecilia, una casa con un jardín, una mujer con gafas y cabello blanco, y 2 niños a su lado. Debajo decía: casa de la abuela Margaret. Aquí sí se respira bonito. Me senté en el sofá.
Lo sostuve con ambas manos y por primera vez en mucho tiempo lloré. Pero no de dolor. Lloré porque finalmente alguien había entendido que todo lo que hice no fue contra nadie, fue a favor de mí. Esa tarde, Severina y yo fuimos al centro comunitario. Nos anotamos para abrir un taller juntas. Uno sencillo. Mujeres más de 60, decisiones que llegan tarde, pero salvan. La respuesta fue inmediata. Se llenó en 3 días, y ahí, frente a mujeres que cargaban con nietos, pensiones pequeñas, matrimonios que no se acababan pero tampoco existían, nos sentamos y hablamos, sin fórmulas, sin consejos, solo con algo que pocas veces se nombra, permiso para ser. El domingo siguiente cociné para mí. Hice mi receta favorita, pollo al horno con tomillo y limón. Abrí una botella pequeña de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Y me di cuenta, estar en paz conmigo ya era esa ocasión. Comí lento, con música suave, con el mantel de flores que bordé hace 10 años y nunca usé por miedo a mancharlo. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello, me miré al espejo. Vi cada arruga, cada línea de expresión, cada pliegue en el cuello, y me dije, eres todo lo que sobreviviste, eres cada vez que callaste, y cada vez que ahora te atreves a decir no. No sé si Andrew volverá, no sé si Melissa algún día me abrace sin miedo, pero no importa, ya no soy un satélite girando alrededor de los problemas de otros, ya no soy la sombra que resuelve, ni la señora que abre la puerta aunque no le convenga. Ahora soy Margaret, y eso basta. Gracias por llegar hasta aquí. Quizás no tengamos el mismo nombre, pero si alguna vez diste más de lo que tenías, si postergaste tu paz por complacer, esta historia también es tuya. No eres egoísta por decir no, eres valiente por elegirte, y mereces vivir sin pedir permiso. Si esta historia te tocó, suscríbete, deja tu comentario y dime, ¿cuándo fue la primera vez que te elegiste? Estoy aquí leyendo con el corazón abierto y lista para compartir más historias contigo. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.